Habló de diversos temas el presidente López Obrador, incluso de cómo actuaban los neoliberales y se fue más atrás, hizo memoria en lo que hace, pues cómo entregaban desde el gobierno negocios carreteros y salían mal, el propio Estado rescataba a esos empresarios, o sea, una simulación. Incluso esto viene desde el porfirismo, desde el porfiriato, pues, que rescató también a empresas ferroviarias. Vamos a ver parte de la actualidad, lo que destacó López Obrador, estos rescates carreteros, incluyendo la autopista del Sol. Vamos a ver. Esta autopista del Sol la rescataron. Hicieron una tranza, pero bárbara, porque creo que ahí está en el libro. Hicieron un avalúo y el rescate a la empresa significaba darles 300 millones de dólares. Y de repente, sin avalúo, deciden darles 500 o 600 millones de dólares. Fue la piñata, pues, en los bancos, todas las colecciones de los grandes pintores de México que tenían los bancos pasaron a formar parte de los nuevos dueños. Los Siqueiros, los Riveras, las colecciones de los grandes saqueos que han habido en el país. Desde luego todo esto acompañado con las privatizaciones. Bueno, y en lo que hace a este proyecto de transformación, señala el presidente, en 2018 sonó la campana, porque la gente ya en un hartazgo pleno dijo vamos a votar en favor de la opción de la izquierda progresista de López Obrador, y eso significó que de tajo se cortara, ¿no?, el avance de ese régimen neoliberal, de mucha corrupción, y pues no ha sido fácil en este proceso de 4 años ir revirtiendo las cosas, ir limpiando la casa, y a pesar de las trabas se va avanzando, es lo que señala el presidente. Entregaron parte del territorio nacional para la explotación del petróleo, bloques en tierra y en mar que fueron concesionados, el petróleo de la nación y la industria eléctrica, y además todo esto modificando la Constitución. Ahí sí no había opositores, creando instituciones para defender la política privatizadora, creando un andamiaje para contrarrestar las acciones del Ejecutivo, debilitar al Poder Ejecutivo. Tuvimos la suerte de que no les dio tiempo de consumar por completo el despojo, y fíjense que con lo que nos dejaron estamos levantando al país. Y por cierto, antes a los presidentes, los legisladores los trataban bastante bien, había negociaciones, claro, de pronto decían un apoyo, señor presidente, o a través de ciertos secretarios o dependencias se fondeaban para apoyar reformas. Las estructurales, por ejemplo, la energética, ya sabemos que la compró Peña Nieto y ya sabemos también a quiénes anduvo billeteando, ¿no? Eso está muy claro. Ah, por cierto, hay ex legisladores del PAN que andan prófugos de la justicia, ¿no? Pero en medio de todo esto lo que dice López Obrador es que avanzaron los neoliberales para hacerse, por ejemplo, de organismos autónomos, de poner ahí a los consejeros, en lo que tiene que ver con estos organismos que supuestamente iban a fomentar la competencia, pero han hecho todo lo contrario. Por ejemplo, el gobierno federal quiere llevar internet gratuito a todo el país y le están poniendo trabas. Ah, no, que no te metas en este mercado porque ya hay privados que se repartieron el pastel y no vaya a ser que les generes una competencia desleal. Lo más importante es la población, es que la gente tenga acceso a internet, no que gane bien cierta empresa. Por favor, ¿qué estamos privilegiando en este país? Y estos organismos que supuestamente tendrían que garantizar que el consumidor fuera el beneficiario, pues están garantizando lo contrario, que las empresas sean las ganonas. Vamos a ver parte de esta reflexión.
Pero, por ejemplo, dejaron instituciones de estas para controlar al Ejecutivo, en Pemex, en Comisión Federal de Electricidad, pero no alcanzaron a nombrar a sus incondicionales en estos organismos autónomos. Entonces nos dejaron vacíos algunos organismos y eso nos ayudó mucho, porque llegamos y ya se propuso gente íntegra, honesta, patriota, en Pemex, en la Comisión Federal de Electricidad. Si no, hubiésemos tenido muchos más problemas. Por ejemplo, en este Instituto de la Competencia, ese lo llenaron, ahí sí no pudimos. Y ese Instituto de la Competencia es para defender y mantener los privilegios de las empresas particulares, sobre todo extranjeras, en contra de las empresas públicas. El Instituto de Comunicaciones también lo llenaron, ahí sí no se puede avanzar. Si el gobierno quiere dar el servicio de telefonía, no puede. Nos dieron una concesión solo para atender los pueblos en donde no hay internet, donde ya hay, en las ciudades pues, donde está el negocio, ahí no podemos. ¿Y son realmente autónomos? No, los dominan los que supuestamente iban a ser combatidos, los dueños de los monopolios, que les llaman actores preponderantes. Estamos revirtiendo lo que se puede, también de manera legal, sin expropiaciones, pero sí cuesta. Y es que esos organismos autónomos se convirtieron en islas a tal grado que los consejeros de esos organismos hoy en día se ampararon para que puedan ganar más que el presidente. O sea, eso de la austeridad, dicen, ¿con qué se come? Eso es, no, o sea, de un lunático. ¿Cómo es posible que vamos a ganar tan poco? Que vamos a ganar lo que está mes con mes teniendo como salario López Obrador. No, nosotros lo doble, lo triple, porque formamos parte de la élite. Además, somos el castillo de la pureza. Aquí somos impolutos y nadie nos puede decir nada. Eso sí, señalan que se rigen bajo el Estado de Derecho y la Constitución es muy clara, pero ellos se ampararon bajo el argumento de que ganaban eso antes de la reforma que se hizo a petición de López Obrador. Pero bueno, López Obrador también hizo una gran reflexión sobre el Fobaproa, esta deuda que nos dejó Zedillo, claro, y su séquito, porque los legisladores funcionaban como un séquito, ¿no?, de los presidentes en turno y le aplaudían mucho al presidente en turno. En el caso de Zedillo, panistas, priistas, por cierto, Felipe Calderón había dicho que no iba a aprobar el Fobaproa como presidente del PAN y como legislador. ¿Qué hicieron? Pues lo contrario, fue un rescate a los de arriba, a los banqueros, miles de millones de pesos. Además no les salieron las cuentas porque engañaron a la población, dijeron que iba a salir el rescate bancario en 130,000 millones de pesos y que además era por nuestro bien, para mantener la estabilidad económica. Ya de por sí estábamos en medio de una crisis y estamos pague que pague, así que hay que trabajarle duro porque no hemos pagado aún el Fobaproa, ese negocio de Zedillo y sus amigos. Vamos a escuchar parte de esto. No reconocerla como deuda nos afectaría más como país si la declaramos impagable. Eso lo analizamos desde el principio. Sí fue un grave error y en política los errores son como crímenes, pero también nos dejó la enseñanza de no volver a esos esquemas. Vamos a los datos. Ahí está lo destinado al Fobaproa. Vamos a observar el siguiente gráfico. Nos muestra claramente lo que ha significado el pago de deuda por este fondo bancario de rescate al ahorro. Supuesto rescate al ahorro. Fue el rescate a los banqueros, miles de millones de pesos. Pues ahí está como desde 2012, bueno, desde 2002 a la fecha, estamos hablando ya de varios años, pues cómo va el rescate bancario. 2002 se destinaron 787,768 millones de pesos. Bueno,
Este más bien es cómo se ha desarrollado la deuda. O sea, la deuda va aumentando. Estamos ya en más de 1 billón de pesos de deuda, pero hay que insistir, aunque el Estado mexicano, los contribuyentes pagamos y pagamos, no bajamos la deuda del Fobaproa. O sea, en 2002 la deuda era de 787.768 millones de pesos. En 2006 subió, en 2010 subió, 2014 lo mismo y en 2018 ya está en 1.032.000 millones de pesos. Es decir, no podemos bajarle a la deuda un rescate que nos salió carísimo y hay que seguirle trabajando, insisto, porque los neoliberales en su momento hicieron un jugoso negocio al amparo de todos nosotros los contribuyentes. El presidente López Obrador está muy ocupado en que el próximo presidente o presidenta no tenga una bomba de tiempo y pueda navegar ahora sí que una deuda sin mayor sobresalto. Porque Zedillo dejó una economía en alfileres, previamente Salinas también le dejó a Zedillo una economía en alfileres, Zedillo se los quitó, fue el error de diciembre, pero también Zedillo le dejó una cosa espantosa, para decirlo en pocas palabras, a Fox. Y le iban metiendo deuda y deuda a los expresidentes. ¿Cómo se ha desarrollado a lo largo de los sexenios esta deuda? De hecho, el presidente habló de esto. Dice que desde Fox todos los expresidentes han duplicado la deuda. Así de plano. O sea, le han metido el acelerador a fondo. Y decían ellos que López Obrador iba a ser muy irresponsable. ¿Recuerdan esto del peligro para México? La campaña de 2006, que indicaban que habría hiperinflación, que López Obrador iba a gastar de más. Y al contrario, hoy le están reclamando, le están reprochando que no gaste más. Querían que tomara la pandemia como pretexto para endeudarse. Este es el desarrollo de la deuda pública por sexenio. Y claramente vemos una tendencia a la alza. Esta es una pendiente positiva, ¿no? ¿Cómo estaba la deuda con Ernesto Zedillo? 1.33 billones de pesos. La deuda pública con Fox se aumentó a 1.99 billones de pesos. Vean nada más con Felipe Calderón, que fue uno de los sexenios más terribles de la historia de este país en todos los frentes: economía, violencia. Él más que duplicó la deuda pública, la llevó a 5.35 billones de pesos. Pero Enrique Peña Nieto, el del gel del moco de gorila, que se dejaba ir con todo y que pues tenía muchas necesidades, además una familia muy grande, pues ya sabemos que acababan en el extranjero sus familiares comprando de todo, incluso lo que no necesitaban. Él duplicó la deuda pública. La de Calderón, de 5.35 billones de pesos, pasó con Peña Nieto a 10.83 billones de pesos. De esa irresponsabilidad neoliberal venimos. Y se supone que ellos, los neoliberales, son expertos en economía. Imagínense nada más qué es lo que está planteando López Obrador, que él no piensa dejar una papa caliente y que por eso le importa mucho la disciplina fiscal, porque pues es la lógica elemental. Uno no puede gastar más de lo que tiene como ingresos. Pero cuando se trataba para estos grupos de beneficiarse, ahí sí no escatimaban, le metían con todo. Y hay ejemplos para aventar para arriba de su corrupción, ¿no? De elefantes blancos. A ver, con Calderón, la estafa de luz, porque Estela de Luz, la estafa de luz, que fue a sobreprecio, la barda, en lugar de una refinería, compraron un terreno, hicieron media barda. Pero hubo ahí un contrato, donde quedó la bolita y nosotros padeciendo. Vamos a escuchar parte de lo que dice el presidente sobre la reestructuración para no dejar un desaseo financiero a la próxima presidencia. Yo ya no estoy pensando solo en cómo terminar, sino cómo dejarle al próximo gobierno holgura, no así como le dejó Salinas a Zedillo la economía prendida de alfileres. Bueno, pues les adelanto
que ya hicimos una reestructuración de deuda para que en el 2025 el gobierno que llegue pague la mitad de intereses de deuda de lo que nosotros pagamos cuando entramos. Ya reestructuramos deuda para que el 25 no tengan presiones de pago de intereses de deuda. Esta disciplina económica implica varias cosas, que el peso no se deprecie frente al dólar, que por el contrario se aprecie, que lleguen más empresas extranjeras, que haya más inversión extranjera directa a nuestro país, que tengamos más empleos. Eso implica la disciplina financiera. ¿Y qué es lo que destaca López Obrador? Bueno, se está viendo, se está observando esto en la esfera internacional. Claro que en la nacional, pues ahí están los Chomeles, los Marietos, Sarmiento, ahí está, bueno, también Claudio X González diciendo todo está muy mal, es la catástrofe. Eso sí, no veía nada malo, ¿no?, con el gobierno de Peña Nieto, por irnos al inmediato. Pero vamos a ver esta otra reflexión que hace el presidente. Ya somos una de las mejores economías del mundo y además de las más atractivas para invertir en el futuro. México está en la lista de los países con más ventajas para invertir. Así estamos, es como el sexto lugar, pero arriba de Canadá, de Japón, de Francia, de Italia, de Bélgica, de Suiza, de Inglaterra y de otros países, incluso de Estados Unidos.